En física son muy importantes los vectores. Es por esa razón que en este video nos vamos a dedicar a la suma y resta de vectores. Muy bien, recordemos que un vector en física lo podemos representar como una flecha. En este caso voy a representar un vector horizontal, el cual siempre para un vector ponemos un punto que sería el inicio del vector y trazamos una línea recta desde ese vector hasta donde nosotros queremos que este termine. En este caso pues tenemos este vector, el cual podría ser un vector de velocidad, un vector aceleración o un vector fuerza, por ejemplo, y sería un vector que tendría una magnitud de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos 10 unidades, las cuales se desplazan, pues es un vector que tiene una dirección hacia la derecha. ¿Qué sucede si yo quiero sumarle a este vector otro vector? Y hablo del vector, por ejemplo, vamos a hacer otro vector, lo voy a poner ahora en color azul. Muy bien. Y voy a identificar al siguiente vector de la siguiente manera. Bueno, y entonces tenemos a este vector que van a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades. Entonces estamos hablando del vector A, que tiene 10 unidades, y el vector B, el cual tiene 6 unidades. Entonces, si queremos llevar a cabo la operación vector A más vector B, es relativamente sencillo hacerlo de manera gráfica, puesto lo que tendríamos que hacer es dibujar primero nuestro vector A. Vimos que es un punto con el cual vamos a iniciar y luego empezamos a graficar una línea recta contando en este caso 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y terminamos nuestro vector en este punto que sería el vector A, y terminando el vector A tenemos el vector B. El vector B que teniendo 6 unidades, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos ahora un nuevo vector al cual podríamos llamarle C, el cual va a ser la suma de 10 más 6 igual a 16 unidades. Tenemos entonces ahora ese nuevo vector, pues que sería, si lo dibujamos de un color diferente, un nuevo vector desde A hasta la flecha final en B, y tendríamos nuestro nuevo vector al cual se le conoce como vector resultante. A la suma de estos dos pues obtenemos lo que conocemos como un vector resultante. ¿Qué sucede si nosotros hacemos la suma, o mejor dicho, si hacemos la resta de A con B? Si restamos, en vez de hacer ahora la suma, pues restamos los vectores. Y ahora voy a hacer pues A menos B, siendo de nueva cuenta el vector A de 10 unidades y el vector B de 6 unidades. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es de nueva cuenta dibujar nuestro vector. Traemos nuestra regla y vamos a dibujar nuestro vector de 10 unidades, que aquí tendríamos 3, 5, nuevamente 3, 5, aquí está nuestro vector de 10 unidades A. Y ahora, como se está restando con B, pues en la flecha, en la punta de la flecha, vamos a dibujar el vector B. Pero como ahora está restado, lo vamos a dibujar en sentido contrario. En este caso, pues siendo un vector de 6 unidades, hacemos al contrario, 3, 6, y tenemos por lo tanto que el vector B termina en esta posición. ¿Qué nos podemos dar cuenta? Pues quedó una porción del vector A sin que lo tocara el vector B.
¿cuál va a ser nuestro vector resultante? Pues de la misma manera como hicimos anteriormente, pues vamos a establecer aquí nuestro punto inicial del vector resultante y vamos a establecer la flecha hasta cuando lleguemos a la punta del segundo vector. Es decir, aquí tenemos nuestro vector resultante. ¿Qué resulta entonces de A menos B? Pues no va a ser otra cosa que 10 menos 6 es igual a 4 unidades, que sería el resultado pues, de este vector que estamos observando en este punto, que lo voy a marcar en color amarillo. Este sería pues el vector resultante C. Aquí decimos un vector C de 4 unidades. ¿Qué sucede ahora si hago entonces la resta de B menos A? Ok, bueno, grafiquemos primero nuestro vector B. Empezamos con un punto, con una regla y pues trazamos 6 unidades. Ahora, terminado el vector B, voy a graficar el vector A, pero el vector A ahora es negativo. Si recordamos, pues el vector A era positivo y se dirigía a la derecha. Si ahora es negativo, significa que, terminado el vector B, grafico un punto o pongo un punto al final de la flecha y voy a graficar el vector A, pero dirigiéndome hacia la izquierda. En este caso, 3, 6, 8 y 10 unidades. Lo que significa que mi vector resultante va a ser, empezando en el primero de los vectores que grafiqué, que fue el B, voy a buscar la punta de flecha del vector A y es un vector que se dirige hacia la izquierda. Por lo tanto, tenemos un vector resultante que va a ser igual a menos 4. Si vemos aquí hay 1, 2, 3 y 4 unidades que se están dirigiendo hacia la izquierda. Esto lo pudimos haber visto desde 6 menos 10 igual a menos 4 unidades. Ahora, ¿qué sucede si sumamos o restamos vectores que tienen no solamente dirección horizontal, sino que ahora tienen también dirección y sentido vertical? Muy bien. Bueno, pongamos un ejemplo. En este caso voy a volver a graficar un vector A que se va a dirigir a la derecha y este vector A de nueva cuenta le voy a poner 10 unidades. Este vector, pues si podemos ver acá, es un vector de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, dejémoslo en 8 unidades. Y ahora vamos a tomar un vector B, pero este vector B va a tener una dirección vertical. Y lo vamos a dirigir hacia arriba. Y el vector B va a tener dirección al norte con 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Tenemos nuestro vector A y nuestro vector B. ¿Qué sucede ahora entonces si hago la suma de A más B? De nueva cuenta, si nosotros hacemos una suma de vectores por medio del método gráfico, pues lo que tenemos que hacer primero es graficar el primer vector, que en este caso va a ser el vector A. Y el vector A, como podemos ver, pues es un vector que lo vamos a dibujar por acá. Vamos a poner un punto y vamos a dibujar, pues nos vamos a extender 8 unidades. Este es el vector A. Y finalizando el vector B, vamos a dibujar terminando de dibujar el vector A, vamos a dibujar el vector B. Terminando la flecha, pues vamos a dibujar hacia arriba 5 unidades.
Empezamos acá, terminando la flecha y terminamos en este punto. ¿Cuál va a ser el vector resultante? De la misma manera que como lo hicimos anteriormente, pues vamos a encontrar un vector resultante graficando un punto de partida donde empieza el vector A, que sería acá, y el punto final sería buscar a la punta de flecha que se encuentra terminando el vector B. Y este de aquí es el vector C o vector resultante. Pero ahora nuestra pregunta es, ¿cuál es su tamaño? Bueno, para esto pues nosotros nos vamos a ayudar del teorema de Pitágoras. Del teorema de Pitágoras nos recordamos que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo y tenemos los catetos A, B y tenemos un C, podemos encontrar como C al cuadrado es igual a A al cuadrado más A al cuadrado. O lo mismo que representaría que C es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, raíz cuadrada. Para nuestro caso, pues vamos a decir C es igual a es 8 al cuadrado, B es 5 al cuadrado y a esto le vamos a sacar raíz cuadrada. Para resolver tomamos pues a nuestra calculadora acá en este caso y decimos lo siguiente, pues 8 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 89. A esto le sacamos raíz cuadrada y nos da como resultado que entonces el vector resultante va a ser aproximadamente 9,43. Ahora bien, es importante indicarle una dirección al vector, porque pues este vector, si usted se da cuenta, tiene esta dirección, o mejor dicho, se dirige o tiene esta dirección que está acá. Entonces es importante que nosotros podamos determinar el ángulo en el cual se dirige, y este ángulo va a ser este ángulo que se encuentra acá, este ángulo teta. ¿Cómo vamos a determinar el ángulo teta? Bueno, el ángulo teta lo vamos a encontrar a través de la función tangente. Recuérdese que la función tangente del ángulo no es otra cosa que el lado opuesto dividido el lado adyacente. Para nuestro caso, el lado opuesto del ángulo. ¿Quién está opuesto a él? Pues es este lado. ¿Y quién está adyacente o quién está a la par? Pues es él. Entonces el lado opuesto es 5 y el adyacente es 10. Aquí tenemos entonces la tangente de teta es igual a 5 décimos. Podemos resolver entonces con nuestra calculadora de la siguiente manera. Pues 5 dentro de 10 es igual a 1 medio o 0.5. Tangente de teta es igual a 1 medio. Ahora debemos de encontrar el ángulo. El ángulo al momento de despejar, vamos a despejar la tangente hacia la derecha y esto nos queda como tangente a la menos 1 de 1 medio. Por lo tanto, acá nosotros decimos en nuestra calculadora la función inversa de la tangente de 1 sobre 2 es igual a 26,57 grados aproximadamente. 26,57 grados. Pero recuerde que un vector es una unidad que nos da magnitud, dirección y sentido. Y en este caso pues estamos diciendo que el vector resultante tiene pues una magnitud de 9,43 unidades y que tiene un ángulo de 26,57 grados. ¿Pero para dónde? Entonces en este caso pues tomamos un eje de coordenadas
indicando pues las direcciones cardinales o los puntos cardinales. Tenemos norte, sur, este a la derecha y oeste a la izquierda. Si nos damos cuenta, pues el vector que nosotros dibujamos acá, podríamos también ponerlo acá. Indicando que es el vector pues que tiene tamaño de 9.43 unidades y que tiene un ángulo de 26.57 grados al norte del este. Esa es la dirección de este vector resultante. Ahora bien, ¿cómo llevamos a cabo la suma de estos dos vectores que tienen estas magnitudes y estas direcciones? A más B. Si usted se da cuenta, A es un vector que tiene 7 unidades y que tiene una dirección con un ángulo de 36 grados al norte del este. Mientras que el vector B es un vector con un ángulo de 47 grados y que se dirige al sur del este. Y tiene una magnitud de 5 unidades. Bueno, ¿qué debemos de hacer? Lo que vamos a hacer, si nosotros hiciéramos la suma por medio del método gráfico, pues tendríamos que tomar nuestra regla. En este caso voy a igualar el ángulo que está aquí a 36 grados. Voy a dibujar mi vector más o menos por acá. Un vector de 7 unidades aproximadamente. Y luego, terminando ese vector, debo de dibujar mi otro vector que tiene un ángulo de 47 grados, así como está aquí, pero son 5 unidades. Entonces, aproximadamente por acá. El vector resultante pues es el vector que va a quedar al momento que unamos desde el vector donde se inició, desde acá, y que terminemos en el fin de la flecha del vector B. Y este sería nuestro vector resultante. Pero, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a sumar? Entonces vamos a trabajar los vectores de manera individual. De nueva cuenta, pues vamos a aprovechar nuestras funciones trigonométricas o nuestras razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Vamos con los dos vectores. Bueno, este vector resultante que yo tengo acá, el vector A, lo puedo analizar de la siguiente manera. Este vector de 7 unidades fue el resultado de dos vectores. El primero de ellos, un vector horizontal que se desplaza hasta la derecha, aproximadamente hasta esta dirección, más o menos. Y es el resultado de otro vector vertical que se desplaza hasta este punto. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues debo de encontrar a esos dos vectores que forman al vector A. En este caso, quiere decir que yo tengo una parte del vector A en X
y que tengo una parte del vector A en Y. Si recordamos nuestras funciones trigonométricas o razones trigonométricas, nos dice que el seno del ángulo es el opuesto partido la hipotenusa. El coseno del ángulo es el adyacente partido la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es el opuesto partido el adyacente. En este caso, pues conocemos que la hipotenusa es este valor, 7. Entonces debemos de utilizar una función trigonométrica que relacione al opuesto con la hipotenusa. ¿Quién relaciona al opuesto con la hipotenusa? Pues la función seno. En este caso, nosotros podemos decir el seno del ángulo 36 es el opuesto. No sabemos quién es el opuesto, solo sabemos que es A sub y, partido la hipotenusa, que es 7. Si despejamos esto, nos queda de la siguiente manera. Y vamos a ver acá, esto va a ser igual a 7. El 7 lo voy a multiplicar de este lado. 7 por el seno de 36 es igual a Y. Tomando de nueva cuenta nuestra calculadora, pues vamos a decir lo siguiente. 7 por el seno de 36, es igual a 4.11. AY es 4.11. Quiere decir entonces que esta distancia de AY es 4.11 y que se dirige hacia arriba. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con AX. Y entonces con AX debemos de ver quién relaciona al adyacente con la hipotenusa. Y esta relación la podemos encontrar con el coseno. El coseno relaciona al adyacente, que es AX, partido la hipotenusa. Así en este caso, nosotros podemos decir de él, lo voy a hacer aquí al lado izquierdo, el coseno de 36 es igual al adyacente, que es AX partido 7. El adyacente, que es AX, dividido la hipotenusa, que es 7. Entonces así en ese caso, al momento de despejar, nos queda 7 por el coseno de 36 es igual a AX. Tomando de nuevo nuestra calculadora, pues podemos hacer esto de acá. 7 por el coseno de 36. Y eso nos da 5.66. Quiere decir que AX tiene un tamaño de 5.66 y con dirección a la derecha. Exactamente lo mismo vamos a hacer ahora, pero con el vector B. Si nos damos cuenta aquí, pues nosotros podemos formar el vector de la siguiente manera. Pues trazando una recta horizontal, podemos llegar de nueva cuenta hasta este punto aproximadamente. Y ahora nos podemos desplazar en una recta vertical hacia abajo. Y ahí tenemos las componentes del vector. Tenemos la componente B en Y y tenemos la componente B en X con el ángulo 47. Así pues, de esa manera podemos trabajar entonces el seno de 47 es igual al opuesto partido la hipotenusa y el coseno de 47 es igual al adyacente partido
la hipotenusa. Recordémonos en este caso, ¿quién es el opuesto? Pues así como tenía esa flecha ahí, el opuesto es este lado que queda contrario al ángulo. Por lo tanto, nosotros decimos el seno de 47 es igual al opuesto. ¿Quién? BY sobre 5. Y coseno de 47 es igual al adyacente. ¿Quién es el adyacente? Adyacente es el que está a la par. ¿Quién está a la par del ángulo? BX sobre 5. Así, al momento de despejar, paso el 5 a multiplicar del lado izquierdo y me queda 5 por el seno de 47 es igual a BY y 5 por el coseno de 47 es igual a BX. Si utilizamos pues de nueva cuenta nuestra calculadora, decimos 5 por el seno de 47 es igual a 3.66 aproximadamente. 3.66 es B en Y, pero ojo, tenga en consideración algo muy importante. Si nos damos cuenta, B en Y es negativo porque viene hacia abajo. Quiere decir entonces que B en Y es de signo negativo. Y de la misma manera, pues ahora vamos a encontrar B en X, que va a ser 5 por el coseno de 47. Y esto va a ser 3.41 aproximadamente. 3.41 es igual a B en X. Pero con él no tenemos problema, porque con él, siendo a la derecha, es positivo. Entonces, BY sabemos que es menos 3.66 y B en X, que voy a borrar esto acá, va a ser 3.41 positivo. Ahora bien, todavía no hemos llegado al resultado final porque nosotros estamos en busca de determinar a este vector, al vector C. ¿Qué acabamos de hacer? Pues encontramos las componentes del vector A y del vector B. Componentes que voy a copiar ahora de este lado. Vamos a decir componentes vectoriales. Muy bien, entonces tenemos la componente vectorial A en X y tenemos la componente vectorial A en Y y tenemos la componente vectorial B en X y tenemos la componente vectorial B en Y. De estos resultados que acabamos de encontrar, B en X es 5.66, A en Y es 4.11, B en X es 3.41 y B en Y es menos 3.66. ¿Cuál es nuestro paso siguiente? Nuestro paso siguiente es sumar X con X e Y con Y. Así pues, A en X más B en X va a ser igual a 5.66 más 3.41. De nueva cuenta, pues nuestra calculadora nos va a apoyar acá y esto va a ser igual a pues aproximadamente 907. Y lo mismo vamos a hacer con Y. A en Y más B en Y. A en Y es 4.11 más B en Y es menos 3.66. Entonces, como son de signo contrario, van a restarse. Y vamos a tener 4.11 más, pues, menos 3.66. Y esto va a ser igual a 0.45. 0.45. Esto significa que el vector resultante vamos a tener un C en X. C en X es la suma de A en X más B en X. Y C en Y, pues es el resultado de sumar A en Y más B en Y. Vea que tanto el resultado de X y de Y es positivo.
entonces nosotros podemos graficar esto en un plano cartesiano. Lo vamos a poner aquí nuestro plano cartesiano, aproximadamente por acá. Vamos a dibujar también esto por aquí. Y vamos a buscar hasta la posición número 907. Si usted lo ve acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0,7 un poquito pegado a la derecha. Ese va a ser pues C en X. Y C en Y, ¿quién va a ser? Punto 45. Ahora, pues para hacer mi diagrama vectorial, terminando mi vector, recuérdese que aquí lo que yo debo de hacer es dibujar un vector desde este punto hasta llegar aquí. Aquí terminaría mi primer vector. Y a partir de esa punta de flecha, dibujar hacia arriba. ¿Cuánto? Pues punto 45. ¿Y por qué punto 45 para arriba? Porque es lo que me está indicando en este caso este valor. Me está diciendo que C en Y es positivo. Y punto 45 aproximadamente debería de ser por aquí. Tal vez un poco menos, pero para que usted lo vea bien, ahí tendríamos nuestro vector. Unamos entonces y el vector resultante pues va a ser un vector que, partiendo de aquí del centro, va a llegar hasta la punta de flecha de mi vector B. Que si usted puede ver, este vector que yo estoy dibujando acá es este mismo vector C que estoy dibujando ahí arriba. Ese es el vector resultante. Va a ser entonces es el siguiente resultado. Aquí en C en X tenemos 9.07 y en C en Y tenemos 0.45. ¿Quién va a ser el vector resultante? El vector resultante va a ser 9.07 al cuadrado más 0.45 al cuadrado raíz cuadrada. Tal vez ahí no se ve tan bien. Déjeme hacerlo nuevamente. 9.07 al cuadrado más 0.45 al cuadrado. Tomamos nuestra calculadora y entonces vamos a obtener lo siguiente. 9.07 al cuadrado más 0.45 al cuadrado es igual a 82.4674. Si a esto le sacamos raíz cuadrada, nuestro vector resultante tiene un tamaño de 9.08. 9.08. O sea que esto de acá, 9.08, que sería esto, ¿verdad? Y volvemos a tener un ángulo. Recuérdese nuevamente, siempre para estos ángulos que están en dos dimensiones vamos a encontrar un ángulo. ¿Y a quién podemos relacionar aquí? Podemos relacionar a la tangente del ángulo. La tangente es el opuesto partido del adyacente. Decimos entonces, la tangente del ángulo es el opuesto, que es 0.45 sobre 907. El ángulo, por lo tanto, va a ser igual a tangente a la menos 1 de 0.45 sobre 907. Utilizando nuestra calculadora, hacemos entonces Shift, tangente, si usted se da cuenta, ahí a la calculadora nos muestra a la menos 1 de 0.45 dividido 9.07. Y nos da que es un ángulo de 2.84. 2.84. ¿Con qué dirección? Al norte del este. Esto más o menos lo habíamos identificado ya en esto de acá. Si usted se da cuenta,
Aquí tendríamos también un ángulo, como lo encontramos anteriormente, de 284 y que se dirige al norte del este.